El título que le puse al mensaje de esta noche es Un corazón conforme a su voluntad. La idea es no ser demasiado extensos y adentrarnos en algunos puntos para entender cómo es un corazón que vive cerca y conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar, un corazón conforme al suyo entiende que fue diseñado para vivir en Él, en aquel que es la plenitud, aquel que es la plenitud que lo llena todo en todo. Para eso vamos a leer Efesios 1, 22 y 23 en la versión NBB, Nueva Biblia Viva. Dice: Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que es su cuerpo, está llena de Él, que llena también todo lo que existe. Parece como un trabalenguas, pero vamos a buscar otro versículo que está en el Antiguo Testamento para poder tener un poco más de luz y comprender mejor qué nos quiere decir este versículo. Vamos a leer Eclesiastés 3:11. Ahí Salomón escribe: Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y trayendo una relectura y creciendo en el entendimiento de este versículo, dice: ahora el ser humano sí puede comprender lo que ha hecho el Señor, sí conoce el plan de Dios. En Apocalipsis se nos revela que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el único que puede llenar esa eternidad plantada en el corazón del hombre, que nos hablaba Salomón y que Salomón no podía llegar a comprender qué era. En el corazón de cada ser humano hay un vacío con la forma de Dios que solo Él puede llenar. Este misterio que Salomón, con toda su sabiduría humana, no podía comprender, era el Espíritu Santo morando en su iglesia, habitando en nosotros y llenando esa eternidad. Un corazón conforme al suyo entiende que solo está completo en Él. Entonces, como primer punto en esta noche, entendemos que solamente podemos encontrar la plenitud en Él, en Cristo. Este sistema, o el mismo sistema religioso, nos va a querer llevar a encontrar la plenitud en metas, en logro, en ciertos estándares de éxito, pero la misma gente que logra, entre comillas, esas cosas no se siente satisfecha, porque eso no llena nada. El único que lo llena es Cristo en nuestras vidas. Como segundo punto, un corazón conforme al suyo sabe que su favor está en los humildes de espíritu. Vamos a leer un versículo de una historia que nos va a ayudar a comprender mejor este punto. Vamos a leer 2 de Crónicas 33:12. Yo lo voy a leer en la NTV, pero antes voy a explicar un poco el contexto. Los primeros versículos habla sobre el reinado de Manasés, un rey que asume muy joven y que comete muchos errores. El anterior rey había sido Ezequías y había hecho lo bueno ante los ojos del Señor, pero se nos dice de este rey que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y llega un punto de inflexión que por haber hecho lo malo es llevado prisionero junto con todo el pueblo. Y en este versículo podemos ver que dice: pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Releyendo un poco el versículo, vemos que al final dice: finalmente se dio cuenta.
La clave está en el principio del pasaje, cuando dice, se humilló con sinceridad. El corazón humilde y sincero es receptor de la revelación de Dios. En cambio, el corazón soberbio es resistido y no alcanza favor ni la revelación que Dios trae. Por eso es importante, si en esta noche estamos buscando alguna respuesta de parte de Dios, entender que el primer paso es tener un corazón humilde y sencillo y sincero delante de Él, y el Señor escucha esas oraciones. Y aprendiendo un poco de esta historia, es importante entender que no sea necesario caer en el error y en la consecuencia de nuestras acciones para poder volvernos a Dios, sino que podamos aprender de las Escrituras y de nuestros líderes todo lo que nos enseñan, para que no sea necesario caer en el error para poder volver a Él. También vamos a leer 1 de Pedro 5 y 6, en la versión Reina Valera contemporánea. Es para reforzar el mismo punto, nos habla de lo mismo. Dice, también ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Una vez más vemos esta relación entre el favor de Dios y la humildad, y la resistencia de Dios con los soberbios. Continúa diciendo, por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y este versículo también lo complementa Santiago 4, 2 y 3, donde dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que le dará placer. Una vez más vemos que el favor de Dios y su gracia está con los humildes, y para con aquellos que solo buscan la autosuficiencia, el beneficio propio, está la resistencia de Dios. Este es un principio muy importante que tenemos que aprender para poder crecer. La oración ineficaz del soberbio es la que es hecha en función a su propio orgullo y a su propio beneficio. En cambio, un corazón entendido y sabio sabe que no puede por sí mismo y no se exalta a sí mismo, sino que se humilla y busca la voluntad de Dios. Este sería el segundo punto. Como tercer punto, un corazón conforme al suyo sabe que no es merecedor de su gracia y que no es más que nadie ni que sus hermanos. Para esto vamos a leer una historia, a mí es una de las que más me gusta del Nuevo Testamento, que está en Lucas 18, 9 al 14. Yo lo voy a seguir la historia en la versión NTV. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos cualidades importantes que tenemos que erradicar de nuestra vida. Jesús quería dejar en evidencia y eliminar de nuestras vidas la actitud de tener mucha confianza en nuestra propia rectitud y de despreciar a los demás. El orgullo, la autosuficiencia y la soberbia son males que no debemos permitir que formen raíz en nuestros corazones. Y para ello Jesús cuenta la historia que dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado a los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Acá vemos claramente lo que genera el orgullo y la autosuficiencia en una persona. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y Jesús no deja a la libre interpretación esta parábola, sino que a continuación la explica. Y dice,
Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ahora, es muy interesante que cuando el Señor explica esta parábola, habla de la justificación, habla del tema de la justificación. Por ahí no esperamos esa orientación. Pero dice que lo que está en juego en esta palabra, al leer con atención, es que la justificación es la base de nuestra salvación, donde por la fe se imputa la justicia perfecta del Señor por sobre nuestra justicia imperfecta. Pero tiene un requisito esencial y determinante, que cumplía el del despreciado cobrador de impuestos, pero que no cumplía el fariseo. Reconocer nuestro pecado y la insuficiencia de nuestra propia justicia. Es necesario morir a nuestro ego y a la posibilidad de llegar a Dios por nuestros propios méritos. Entonces este tercer punto nos habla de que un corazón conforme al suyo entiende que no tiene lo necesario para llegar a Dios y que Dios es quien toma la iniciativa y va por él. Ahora, como cuarto punto, para darle la orientación final, dice, un corazón conforme al suyo es un corazón misionero. Hemos crecido en este tiempo que el propósito global del Señor y que nos hablan las Escrituras es que Dios está en Cristo reconciliando todas las cosas consigo mismo. Entonces un corazón que es conforme al corazón de Dios no puede dejar de lado este propósito final. Debe ser el centro de todas nuestras decisiones, tanto a nivel personal como a nivel cuerpo en la iglesia. Para eso debemos comprender con precisión cuál es nuestro rol como iglesia en este propósito. Las Escrituras nos dicen que el Padre planificó desde antes del mundo la salvación, envió al Hijo, que el Hijo cumplió la obra en la cruz, y ahora el Espíritu Santo opera convenciendo de justicia, juicio y pecado a las personas. Hasta ahí entendemos el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta misión de salvación. Pero ¿dónde queda nuestro rol? Para eso vamos a leer 1 Corintios 1:21 en la versión NBI, que dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Un corazón conforme al corazón de Dios entiende cuál es su rol, entiende que no tiene que ocupar la función del Padre planificando cómo hacer las cosas, que no murió por nadie en la cruz, y fundamentalmente una función que solemos confundir mucho, todos como iglesia, es querer convencer a las personas de pecado, cuando en realidad la Biblia es clara y dice que ese es el ministerio del Espíritu Santo, que es quien convence. Nuestra tarea es predicar tanto con nuestra vida como con las palabras. Les pido a los chicos que pasen, así vamos cerrando. Un corazón alineado a su propósito entiende que su tarea es vivir una vida acorde a su Señor y predicar el Evangelio y que el resto se encarga a Él. Entonces en esta noche pudimos ver que un corazón alineado al Señor entiende que Él es la plenitud y que solo está completo en Él, que su favor está para con los humildes de espíritu y que resiste a los soberbios, que no es merecedor de su gracia y no puede llegar a la justificación por sus propios medios, y que su meta siempre tiene que estar enfocada en las misiones. Sí, le pido si nos podemos poner de pie para orar. Para orar y que el Señor nos pueda guiar a través de su Espíritu a tener cada vez un corazón más alineado a su propósito y a lo que Él desea. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque pudimos compartir juntos una vez más, Señor. Te damos gracias porque siempre nos hablas, Señor, nos traes de tu palabra. Te pedimos que nos puedas guiar a través de tu Espíritu, Señor, que podamos aprender más de ti. Vamos a tener un corazón humilde, Señor, y cada vez más alineado a tu voluntad. Dejamos cada carga a tus pies, Señor, y descansamos en ti, Señor, en tu nombre. Amén.